Sí. Ajá, nos contabas que pues la mediumnidad es un don que vienes con eso. Y Claro. dime algo, cuando se empezó a manifestar en ti, ¿cómo supiste que era o no supiste o lo supiste más adelante? ¿Cómo fue? Mira, a los 4 años empecé con este don, como por supuesto como cualquier niño a los 4 años de edad lo veía normal, pensaba que era una persona común y corriente, ¿no? Ya cuando empecé a crecer, ya a los 7 años de edad, cuando parte un ser querido, mi tío Alexis, cuando fallece, en ese momento se manifestó porque todos mis familiares se reunieron y todos mis familiares me comentaron, ok, que mi tío Alexis, ok, se fue de vacaciones y que no iba a regresar más. En ese momento Ok. me sorprendió porque yo les dije, ¿cómo así si mi tío Alexis está acá? Me está comentando que falleció, que aceptó su muerte, que fue a la luz. Todos se impresionaron, ¿ok? Y se habían preguntado que quién me había comentado en que había fallecido. Por supuesto, Ujú. ninguno, ¿ok? Me había comentado y en ese momento mi tío Alexis me dijo, simplemente Gabriel, vas a dar la información. En ese momento, a los 7 años de edad, yo creía que tenía era un poder, ¿ok? Porque como era Claro. un joven, un niño, ¿ok? Creía Ujú. eso. Ya a los 9 años de edad, cuando me llevan al psicólogo, al parapsicólogo, ¿ok? Y empiezo a hacer sesiones a las personas, comprendo que esto era un don, ¿ok? Comprendo que esta Ok. divinidad de poder ayudar a las personas con esta parte de los seres queridos. ¿Me explico? Que es algo que Ok. no es fácil también sobrellevar, porque también es un tema muy delicado. ¿Me explico, Francis? Y cuéntame algo, o sea, se manifiestan todo el tiempo, por ejemplo, tú estás con la familia comiendo. ¿Aparece algo así o solo cuando estás dando citas o solo cuando se quieren comunicar? Mira, no, es en todo momento. Cuando estoy Ok. comiendo, ok, puedo estar en el lugar en plena consulta y puedo ya empezar a percibir a otros seres queridos, ok, porque es como decir que yo puedo también bloquear mi don para no ver a los seres queridos. Pero como yo ya me acostumbré a Ok. ver a los seres queridos, ya para mí es algo normal, ¿sí? Pero siempre lo veo constantemente. O sea, estoy en la calle, puedo ver a los seres queridos, estoy en un restaurante, puedo ver a los seres queridos, puedo estar de compras y veo también a los seres queridos, ¿sí? Es algo en que siempre lo voy a Ok. ver constante. Así como, por ejemplo, estamos en plena entrevista, puedo ver seres queridos, o sea, es algo así, ¿me explico? Ok. Y dime algo, ¿eso no te atormenta, no te atormentó, no tuviste algún conflicto, sino lo aceptaste? Mira, si yo te ¿Qué, soy cómo fue? sincero, la verdad es que no me atormento, no, ¿ok? Lo vi muy normal. Ok, porque bueno, Ok. de los 4 años lo empecé a ver, lo vi muy normal, por supuesto, como la mediunidad, así como ves cosas buenas, ves cosas difíciles, ok, cosas Ujú. malas también. Entonces sí, esas cosas me perturbaron, me molestaron mucho en su momento, pero en que si me molestaban los espíritus, en sí, en que me perturbaban, en que no los podía ver, no, ya era como una costumbre, ¿no? De verlos así como Ok. veo a cualquier persona. ¿Me explico? ¿Y lograste, cómo hiciste o todavía se manifiestan? ¿Logras ver esas cosas que no son, digamos, muy Eh, positivas o fue un negativas. momento? Ajá. No, eso lo veo en cada momento, en cada situación, sea en una Ok. consulta, sea en que puedo estar paseando en la calle, puedo ver una energía negativa, o sea, eso es algo constante, ¿ok? Porque, bueno, Ok. así como existen esas buenas energías que siempre están en todos lados, también van a estar esas energías negativas, y más que todo, lo más común es que lleguen, por ejemplo, espíritus burlones, ¿ok? Que Mm. siempre quieran jugar con la persona, quieran hacer ruido, quieran hacer que la persona pueda estar loca, ya que siempre es bueno, ok, saber cuando uno tiene un don o no, o sea, como cuando uno tiene la mediunidad o no. Y para saber ese punto, si tienes la mediunidad, es simplemente, por ejemplo, si empiezas a soñar mucho, tener sueños premonitores, si empiezas a ver muchas sombras, si empiezas, por ejemplo, a desarrollar la clariaudiencia, que es escuchar a voces o susurros del ser querido, o por ejemplo, que si estás con la persona y empiezas a tener visiones constantes, y ahí es donde tú te vas a dar cuenta que lo que estás viendo, lo que estás escuchando, lo que estás percibiendo no es normal. Y cuando es Mm. constante, ahí es donde tú te vas a dar cuenta que tienes un don. Pero para tú desarrollar tu don, para tú canalizarlo verdaderamente, tienes que aceptar que tienes un don. Me explico, que Ok. es un punto Mm. muy importante. Para mí fue muy Ok. complicado desarrollar mi don, por ejemplo. Fue muy complicado porque no tuve un guía, o sea, alguien que me guiara en esta parte espiritual.
Y segundo era porque fue muy difícil para mí aceptar mi don del sentido de las cosas negativas que había, ¿sí? Ya Okay. empecé a comprender en su debido momento que, por ejemplo, mi don yo no le tenía que mostrar a nadie, simplemente tenía que creer en mí para poder entonces ayudar a las personas como corresponde. ¿Me explico, Francis? Claro, sí. Bueno, por aquí alguien preguntó, eh, el tema del live de hoy, saber un poco de la mediumnidad también era de la importancia de un medio y la importancia de poder conversar con un medio. En mi, digamos, en mi experiencia personal, aquí les cuento un poquito con Gabriel, por lo menos a mí me ayudó muchísimo poder calmar mi tormento en relación a que mi mamá se muriera, mi depresión. Tengo que agradecer mucho estas sesiones contigo, porque me hizo no solamente de medium, sino de psicólogo. Entonces, esto me ayudó muchísimo a estar tranquila. Y porque había algo que me atormentaba un poco y era saber que estuviera bien. Y yo creo que eso le pasa a todas las personas o a la Claro, mayoría de los que vienen contigo, de que lo que quieren saber es si están bien, ¿no? Porque uno de este lado, quién sabe, se imagina cualquier cantidad de cosas, pero resulta que pues no sabemos qué hay del otro lado. Entonces eso como que nos preocupa mucho, ¿no? Entonces, en mi experiencia creo que ayuda muchísimo y sé que por personas cercanas, muchas, porque me da mucha risa que el sábado nos reunimos y entonces hablamos de ti y había muchas del grupo, yo también, yo también, yo también, casi todas habían estado en sesión contigo. Entonces, puedo escuchar los comentarios y cómo hay como un cambio, como una serenidad, como algo que ocurre después de una conversación con un medio. claro. Sí, Por supuesto, fíjate que es curioso, muy curioso lo que tú acabas de decir. Porque siempre he dicho primero que todo que en una consulta, o sea, una consulta con un medium, primero hay que aclarar que el medium no va a resolver tu vida, pero sí te va a guiar y te va a demostrar que existe vida después de la muerte y que sé que Dios está ahí contigo. Y además, la idea de una consulta es terminar de ser un cierre y un comienzo. ¿Por qué? sí, Porque como en una consulta, por ejemplo, la experiencia que tú has tenido conmigo, ¿ok? En una experiencia única, podríamos decir, porque todas las sesiones son totalmente diferentes, número uno. Y número dos, siempre en las consultas se puede tocar el pasado de la persona, se puede tocar también el presente de la situación difícil que esté pasando la persona, sea de su parte emocional o de hecho, sea de la pérdida de un ser querido, ¿ok? Y también sea la ansiedad del futuro de la persona, ¿sí? ¿Por qué quiero sí, dejar de entender con esto? Porque sí, por ejemplo, con un medio en una conversación te puede decir de tus seres queridos, pero si el ser que si la persona o el medio te habla de ser querido, te dice que está bien, que aceptó su muerte, se empieza o te empieza a demostrar que en verdad está ahí, tú le haces la pregunta mm, en cómo está, y entonces en eso se basa la sesión. Entonces también, ¿cuál sería el sentido de la sesión? Porque yo te estoy dejando entender que cuál sería el sentido, sí, porque también la idea de la sesión es que tú sanes internamente como persona, no solamente con saber que se encuentran bien, sino sí, comprender que tú tienes que transformarte, aquí para también tú mismo tener un contacto directo con esa persona, sin tener un intermediario. Entonces, es algo bonito, es algo muy sí, bueno, porque ya ahí después los seres queridos, después de una consulta, se te empiezan a manifestar con más fuerza, porque ya sabes que están contigo, así que le pides con fuerza en que te ayuden en tal situación y ahí es donde se te empiezan a manifestar en sueños o en sensaciones o simplemente sabes como persona que ese ser querido está ahí contigo. ¿Ok? Es como decir, sí, Francis, sí, es cierto. que a lo mejor, supongamos, tú no tengas una visión o no sueñes o no veas que tu madre está ahí, pero algo en ti te dice que tu madre está contigo. Y eso que tú sientes que es tu alma, es porque tu Ujú, madre directamente lo está haciendo. O sea que ok, eso es algo muy importante porque ya ahí es donde uno se da cuenta que el ser querido sí está con nosotros. ¿Me expliqué? claro, sí. Sí, yo creo que la verdad es muy sanador, en mi opinión. Yo le tenía un poco de miedo a esto. Creo que te conté en algún momento en que tenía algunas visiones cuando estaba pequeña, pero yo sí me atormentaba, le tenía miedo. Entonces,
yo creo que mi papá sobre todo me ayudó como a bloquear eso. Claro. Y así estuvo mucho tiempo, ¿no? Porque yo sí le tenía terror a esas cosas. Por eso te preguntaba si, si lo aceptaste así de lo mejor, porque sé que he escuchado a otras personas decir lo mismo, ¿no? Que les da mucho miedo y bloquean eso. Fíjate que, No, bueno, por lo menos en tu caso lo dejaste estar y lo tuviste que hacer solo, no tuviste un guía, por ejemplo, que te pudiese ayudar. no, y es curioso lo que tú dices porque, por ejemplo, tú empezaste a tener las visiones como qué edad, Francis. Yo tendría como 6 7 años también. Oh, wow, 6, 7 años. Y Sí. bueno, en ese momento, ok, a lo mejor, por ejemplo, tú y yo podemos estar en la misma circunstancia porque, por ejemplo, yo estuve a los 4 años de edad, pero también mi familia es católica, ok, no sabía que existía esto, o sea, es como que, wow. Y bueno, en este caso, ok, yo como persona, de alguna manera yo lo veía muy normal, efectivamente, ok, pero capaz lo tuyo como era visión, ok, o sea, que Ujú, podías sí. ver lo que sucedía, pero no tenías el contacto directo con el espíritu, ok, Ujú, cuando te sí. querías tú como expresarle a tus padres o a esa persona lo que tú estabas viendo, lo que estabas percibiendo, era como que muy complicado, porque expresarse no es fácil. Sí, Expresar sí. lo que uno ve, lo que uno siente en una visión o comunicarse con un ser querido no es fácil. Te lo digo por experiencia propia porque de pequeño yo me quería expresar, pero no podía. Yo le decía a mi mamá que no sabía cómo expresarme. No sabía lo que sentía, lo que veía, y no es fácil. Y tienes toda la Sí. razón. Yo, porque podríamos decir que gracias a Dios pude tener esa facilidad de poder creer en mí y de seguir adelante independientemente en que los familiares no me apoyaron. ¿Ok? Claro. Pero a fin de cuentas nunca es tarde para desarrollar ese don. Al fin Mm, de no cuentas sé. uno tiene don. Bueno, esa es una señal, Francis. Ese, a fin de cuentas uno tiene ese don es porque en algún momento lo va a desarrollar para no solamente comunicarse con ese ser querido, sino que puede ayudar a esa persona desde el alma por sí solo. Entonces, Claro. es importante y es algo bueno. Y bueno, como te estoy diciendo que es una señal, es porque en cualquier momento, como te dije, yo, Mm, en tu debido momento también, te podría ayudar en este tema, ¿ok? Porque como te digo, muchas personas me han llegado que tienen este tipo de don, a muchas personas ayudo porque, por ejemplo, yo nunca voy a querer que una persona que tiene este tipo de don pasen por la misma situación complicada que yo pasé. Al contrario, claro. en que lo pueda ayudar para que esté desarrollando más ese don, ¿sí? Y realmente, como te digo, estoy muy agradecido contigo, porque no solamente es porque hemos estado en sesiones, porque conversar contigo, no, sino que es el momento en que nosotros conversamos, que fue la primera entrevista, ¿ok? Mm, Me abriste tus sí. puertas para interactuar con el público y también contigo para poder también ayudar a las personas. Y eso es algo que se agradece, pero se agradece no solamente diciéndolo, sino desde el alma, de cómo tú actúas, ¿ok? Entonces, en este caso, tanto tu público como tú, aquí les agradezco mucho y bueno, como te dije, cualquier duda, cualquier pregunta, Francis, tú sabes que tienes mi número y bueno, por supuesto seguimos conversando, ¿no? Claro que sí, te lo agradezco mucho, de verdad que sí. Hemos hecho como una bonita relación, a pesar de que no nos conocemos en persona, de verdad que ha sido muy bonito. Y bueno, qué bueno que de verdad que existen personas como tú, yo creo que aportan muchísimo. En mi caso, en esa época me tildaban de loca, no sabes para cuántos sitios me llevaron a hacerme cosas porque creían que yo me estaba loca, que, Claro. que los espíritus, o sea, fue un desastre, pero bueno, efectivamente sí hay cosas que soy muy sensible y me sirven en mi trabajo, pero todavía le tengo como un Pero poquito de fíjate que miedo más allá, es ¿no? muy curioso lo que tú estás diciendo porque a pesar de que te pueda dar ese miedo cuando tú haces tus terapias de poder ayudar a las personas, sin que te des cuenta también estás utilizando tu don, ¿ok? No solamente tus Mm, conocimientos, sino lo que tú también puedas ver en la persona, pero eso que estás viendo, estás sí. utilizando el don, o sea, estás utilizando la parte psíquica. Estás viendo esa parte emocional de la persona, a pesar en que no se pueda describir con palabras, ¿ok? Tú ya Sí, puedes saber de la persona, o sea, que a pesar en que te pueda dar miedo, lo estás utilizando, ¿ok? Entonces, ya sí, uno va interactuando cada vez más con esa parte hasta ya ver a los espíritus, así como lo puedo hacer yo, pero ahí tú también lo estás utilizando, ¿ok? Porque es por algo
que fíjate que tienes el Claro, don y claro que actualmente estás ayudando a las personas por medio de las terapias. ¿Ok? No es sí, casualidad. Es porque la vida te está diciendo, bueno, la estás ayudando entonces a las personas como corresponden, como debe de ser. ¿Me explico? Es una cosa claro, o otra. Ah, Francis. sí, sí, pero como una cosa u otra, pero no te vas a escapar. No, y lo hago Exacto. con mucho cariño, a mí me gusta mucho el trabajo, o sea, lo que hago, ¿no? Por Por aquí supuesto. hay personas que han, yo no sé si tú ves las preguntas o los comentarios, no sé si te salen allí. Sabes que sí me salen los comentarios, pero lo que no entiendo es que no puedo. Ah, ahora sí. Ajá. Ahora sí, sí lo Bueno, puedo. hay hay personas que dicen por aquí, sienten la compañía de su papá que falleció de noviembre, sueño mucho a mi hermana que falleció hace 3 años. ¿Sabes qué me he dado cuenta? Que he podido distinguir de los sueños que son más por extrañar a un familiar, en el caso de mi mamá, por extrañarla, ¿sabes? Por ese anhelo, y los sueños que sí son, que sé que son como mensajes de ella. Ya Mensaje. aprendí, ya aprendí como a distinguir los dos, porque no son iguales. Unos No, vienen más de ese anhelo, de esa cosa, y otros vienen por otro lado. claro. Este, Y sí. fíjate, es curioso lo que tú estás diciendo porque hay tres tipos de sueños. El sueño es cuando tu mente te perturba tu ego, que puedes, Ujú, es como que te controla tus emociones, ¿ok? En que si estás triste sí. empiezas a soñar lo peor, ¿ok? Y empiezas a tener ese susto emocionalmente. Está el otro sueño que se manifiesta es el querido que tú lo sientes desde acá, desde tu alma. Ujú, Es como que sí. tú dices y aseguras que ese sueño fue real y es real. Cuando tú sientes eso que es inexplicable, o sea, que tu alma te dice se comunicó contigo, es porque en Ujú, verdad se comunicó contigo. Pero también están los sueños premonitores, que ujú, sueñas y a sí. los días o a la semana o incluso a los meses sucede, ¿ok? Ujú, Entonces, ya uno siempre, por ejemplo, las personas que me dicen, Gabriel, es que yo sueño mucho, lo que yo siempre le recomiendo es que siempre al lado tenga una hoja y un lápiz, para que cuando sí. sueñen anoten todo porque después, cuando pasa el día, se le puede olvidar el sueño, ¿ok? Y así también puede entender el mensaje y comprobar si es un sueño premonitor, si es un mensaje de un ser querido o si fue tu ego, tu mente quien te perturbó. Pero Sí, es es muy verdad. importante lo que tú acabas de decir y qué Sí. bueno, y me alegra mucho que tú misma también sabes diferenciar esa parte porque no es fácil. Ok, también para mí fue Sí. muy difícil poder diferenciar esa parte. Sí, bueno, sobre los sueños premonitorios, yo tiendo a soñar mucho. De hecho, yo había soñado todo el año pasado con muchas cosas que tenían que ver con la muerte de mi mamá, pero no lo entendí Oh, así, porque yo creo que hubiese imaginado que iba a morir cualquiera menos ella. ¿Sabes? Como la negación de la que me duele más, esa no. no, y no Pero es sí fácil. había tenido muchos sueños, sí. No es fácil. Sabes que no es fácil porque tener la mediunidad es algo muy, es con una responsabilidad muy delicada porque muchas veces creemos que las personas dicen, no, solamente te comunicas con el ser querido y ya y ves las visiones, sí, pero en las visiones, ok, puedes ayudar a las personas, pero algunas veces, por ejemplo, yo estuve en una consulta donde en esa consulta veía que la abuela fallecía en 2 meses. Mm, Pero yo ok. no le puedo decir a la persona, mira, fallece en 2 meses. Yo le dije a la persona, trata de disfrutar con la persona, porque en el momento menos inesperado pueda partir. Entonces, ya cuando pasan los 2 meses me llaman otra vez, Gabriel, tuviste la razón, pero sabes, Gabriel, fue muy rápido, ¿ok? Y Mm, falleció mi abuela. O sea, no es fácil darle un mensaje a esa persona de que va a fallecer ese ser querido, que disfrute, o incluso ver la pérdida de un familiar propio, ¿ok? Y lo más claro, difícil es sí. que uno no lo puede evitar y que uno se tiene que quedar callado. Te lo digo porque es muy fuerte, ¿ok? Es algo desagradable, pero sabes, al fin de cuentas, independientemente en que yo he tenido esas experiencias fuertes, simplemente siempre agradezco el don que yo tengo, porque no sabes a cuántas personas le he salvado la vida e incluso he ayudado con sus seres queridos. ¿Ok? Así que, así como tienes cosas buenas, tienes sus cosas complicadas. ¿Ah? Sí. Bueno, de hecho, cuando yo me vi contigo la primera vez, tú me dijiste, habla con tu mamá, hay una conversación pendiente y no sé qué. O sea, cuando me dijiste eso, yo dije, o sea, que, porque esto está como raro, ¿no? La verdad, no logré tener esa conversación porque
De hecho, todavía creo que las sesiones que he tenido contigo no me atrevo a preguntarle esas cosas. Todavía tengo Claro, eso. como, no sé. Bueno, pero escúchame, primero que todo, por supuesto, nosotros siempre vamos a seguir en contacto y siempre vamos a tener esas conversaciones, pero sabes, que esas conversaciones también las puedes tener tú íntimamente con el ser querido. Mira, recuerda que el medio es el canal de, o sea, de ellos para acá, o sea, que te van a dar la información directa, pero tú puedes hablar directamente con tu madre, ¿ok? Tú puedes tener esa conversación con tu madre, terminarte de desahogar por completo hacia tu madre, de cómo, de lo que querías decirle, de lo que le puedes Claro, extrañar, de los deseos que tú quisiste expresarle. Porque cuando tú se lo expresas, ella inmediatamente te está escuchando, ella inmediatamente está ahí mm, contigo. En lo cual en ese momento, cuando tú lo expresas, sea en tu habitación o en el hogar, o sea en la sala misma, ¿ok? Tú lo expresas con fuerza, todo eso, vas a empezar a ver los seres queridos. Mira, te voy a contar una experiencia. Esta experiencia la tuvo una persona muy cercana. Falleció su padre, ¿ok? Esta persona que falleció su padre, esta persona sufría mucho, estaba muy apegado, pero sentía mucha culpa porque juzgó a su padre sin saber por lo que estaba pasando. Ya cuando falleció y se enteró de la verdad, sentía mucho dolor. Yo le dije a la persona que como no se quería expresar, ¿ok? Simplemente se expresara solo en su habitación. Se expresó. Cuando se expresó y soltó todo, se sintió mejor, pero cuando miró hacia el lado izquierdo, sintió, ¿ok? Una mano acá y cuando ve hacia arriba era su padre. wow. Pero a lo mejor tú dirás, Gabriel, no, a mí me da miedo si mi madre me muestra eso. No, ¿sabes por qué no te va a dar miedo? No te va a dar miedo porque es un familiar cercano. Es porque cuando da miedo es cuando no es un familiar. Pero el ser querido, esa persona cuando vio a su padre y miró así, se le salieron las lágrimas y simplemente él comprendió que su padre no sentía rabia hacia él. Y él lo que dijo en ese momento es que le dio las gracias. O sea, yo estoy comentando esto es porque el expresarse con el ser querido, tener presente al ser querido es muy importante. De hecho, es mucho más importante que hacerte una consulta. ¿Ok? Mm, Entonces, quiero ser sincero porque es muy importante pedirle al ser querido y poderte expresar con el ser querido. ¿Me explico? sí, 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 sí lo comprendí bien. Voy a Ah, hacer bueno. eso. La, la he, la he visto, pero en esos estados que estoy medio dormida despierta, la vi al lado de la cama y abrí los ojos así me asusté. Yo dije, wow, estaba aquí. Pero sí, me ha dado como ese miedo de Mira que, hacerlo, que pero tú ah, dices que te puede dar ese miedo, pero tú le puedes decir, yo quiero que te manifieste y se te va a manifestar porque ella te está protegiendo, porque ella te está guiando. Entonces te puede manifestar con ujú, rapidez. Pero lo que pasa es que mira como uno piensa. Uno dice, ay, me va a asustar y como uno ve esas películas de terror o como uno ve películas de que, ay, se te manifiesta y uno se asusta, ¿ok? sí, Creemos que es así, pero no es así. O sea, eso sucede cuando es una energía negativa, cuando hay algo que te perturba. Pero si ok, es un familiar cercano, tú nunca vas a sentir miedo, te lo aseguro, nunca vas a sentir miedo. Porque, por ejemplo, mi madre, ¿ok? Mi madre, cuando falleció mi abuelo, ¿ok? Mi abuelo Silvio, inmediatamente mi madre, cuando falleció mi abuelo Silvio, que yo lo vi a los 4 años de edad, yo no lo conocí, aquí físicamente, mm, yo hablé con mi abuelo a los 4, que ahí es donde empecé a interactuar espiritualmente. Mi madre, antes que yo naciera, en la sala, ok, siempre cuando iba a la sala a una hora específica, siempre veía a mi abuelo como iba al baño y del baño iba a la sala, se sentaba en el mueble, ok, se quedaba ahí un momento y después volvía otra vez al baño y desaparecía, ok. Entonces tú dirás, wow, Gabriel, es como, seguro, Gabriel, no, no le dio miedo. Sabes que la primera vez no le dio miedo, pero le dio nervios, es como de impresión. Ya mm, cuando vio la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta vez, no le dio miedo. Se acostumbró en verlo. Pero ¿sabes por qué lo veo? mm, Porque de alguna manera comprendió que el ser querido se había aceptado su muerte. Porque comprendió que estaba bien. ok, ¿Ok? ¿Qué es lo que yo te quiero dejar entender? O sea, que si tú como persona, ¿ok? Quieres tener un contacto directo con tu madre,
¿ok? Que no es fácil, del sentido en que cuando es la pérdida no es fácil porque de igual manera uno siente esa tristeza, ese vacío, ¿ok? Sí. De igual manera te invito a intentarlo para que entonces tengas esa comunicación directa de no solamente de poderles hablar, sino de verlo, ¿ok? Y de tú sentirlo, porque ver a tu madre no significa ya ver a todos los espíritus, no. Tu madre se hace sentir y se hace ver por sí solo para que entonces sepas que está bien. Y nada como verlo uno mismo. ¿O me equivoco? ¿Ah? Sí, claro, claro que sí. Mira, Gabriela, aquí hay una pregunta de alguien que dice, si nuestros seres queridos se nos manifiestan es porque aún no evolucionan, los estamos deteniendo en este plano. Es dependiendo de los sueños y en cómo se manifiesten. Si, por ejemplo, el Ujú. ser querido cuando fallece, ok, se le manifiesta con rabia o con tristeza, significa que lo estás atrapando. Ok, significa que puedas tener las cenizas, porque muchas veces el ser querido se puede apegar a su cuerpo. Por eso no es bueno tener las cenizas por completo del ser querido, número uno. Número dos, si el ser querido se manifiesta con una sonrisa o se manifiesta normal, pero constantemente, es simplemente para darle el mensaje en que aceptó su muerte y que fue a la luz. Ya cuando se manifiesta de esa manera y comprendes que fue a la luz, ya los sueños que vas a empezar a tener con esos seres, con ese ser querido van a ser positivos. O sea, te va a mostrar en donde se encuentra, te va a decir que estás en el camino correcto, te va a demostrar que no solamente te está cuidando, sino que también te puede estar guiando en todo este camino espiritual o de la vida. Y ahí es donde tú empiezas como a indagar más esta parte espiritual, porque esta parte espiritual es enigmático, pero siempre quieres saber más y más y más, y nunca va a haber un fin. Eso es lo especial y lo hermoso de esta parte espiritual y de los seres queridos. Ok. Entonces, ¿me estoy explicando esa parte, Francis? Sí. Una pregunta, Gabriel. Supongo que las personas, por ejemplo, que se suicidan, pasan más tiempo para poder trascender que una persona que muere de forma natural o aquella que de pronto no acepta su muerte, digamos que no está en la misma condición de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? De los que aceptan y como que están tranquilos. Hay otros que no lo están, o me equivoco. Mira, es un tema muy importante lo que me acabas de decir, porque el tema del suicidio es algo muy delicado, ¿ok? Cuando parte una persona que se suicidó, ¿ok? Por supuesto no va a la luz con la misma rapidez a una persona que le tocaba irse de este plano terrenal porque le tocó, sea de una enfermedad, sea durmiendo. Entonces, en este caso es muy diferente porque, por ejemplo, cuando parte un ser querido, de la mejor manera va a la luz con rapidez, ¿no? Aquí al paraíso. Ok, Cuando el ser querido se suicida, inmediatamente el espíritu se le sale, ¿ok? En ese momento el espíritu empieza a ver desde que nació hasta donde se suicidó. Eso lo pone triste, lo desanima. Después tiene que volver a ver nuevamente desde que nació hasta donde se suicidó. O sea, hasta donde las cosas buenas y cosas positivas que iba a pasar. O sea, es algo también triste porque empieza a ver todo lo bueno que le venía, ¿no? Y todo lo que tenía que aprender y todo lo que iba a evolucionar. Después de eso, ok, los familiares que se encuentran terrenalmente vivos tienen que perdonarlo, ok, en lo que hizo. Si no lo perdonan, ok, puede durar mucho tiempo más, muchos años más en que no lo pueden perdonar y el ser querido se puede quedar estando ahí, ok. Cuando ok, todos lo perdonan, o sea, más que todos los familiares cercanos, suben un escalón. Luego en que sube ese escalón va a un lugar llamado purgatorio. En ese lugar ahí es donde se decide que el alma, ¿ok? Inmediatamente tiene que empezar a ir a un lugar llamado el karma. Ahí es donde por sí solo el alma se desgarra, podríamos decirlo de esta manera, empieza a sufrir, porque es la palabra, ¿sí? Y ahí es donde el alma, o sea, ese espíritu comprende que cometió un gran error en hacerlo. Es como una lección. Después en que pasa por ok. ese proceso, ok, tiene que aceptar que está muerto, después de todo ese proceso. Y después en que acepta que está muerto, va a la luz, pero no está junto con los seres queridos, no, sino que simplemente Ok, puede ver a los seres queridos, pero los otros seres queridos no pueden ver a esa persona quien se suicidó. Y solamente lo ok. ven cuando está planificando y cuando va a firmar su próxima reencarnación. ¿Ok? Mm, Ahora, cuando parte un familiar, ¿ok? Muy querido, por ejemplo, cuando fallece, ¿ok? Tu madre, a tu madre la pudo recibir tu abuela. O sea, alguien la mm, recibió, ¿sí? Pero claro. en este caso, a una persona que se suicidó, no lo recibe nadie. Esa es la Ok, diferencia muy importante, ¿sí? Que hay que claro. aclarar. Por Entonces, allí, ok, te preguntaba porque,
tengo un amigo hace muchos años que se suicidó y siempre en aquel momento que estaba muy despegada de estas cosas me preguntaba siempre cómo estaba, por qué lo hizo. O sea, que uno queda como con esa frustración, ¿no? Pero ya pasaron muchísimos años. Por aquí Claro. alguien te Ay, pregunta, ah, antes que me haga la pregunta, disculpa por la palabra. Para uno ayudar a una persona a quien se suicidó, siempre es bueno recordar a esa persona todas las noches antes de acostarse y decir, acepta tu muerte ante la luz, o aquí no hay nada que perdonar. ¿Sí? Eso es lo que va a ok, permitir en que el ser querido pase por el mismo proceso, pero con más rapidez. ¿Ok? Y no se demore con, o sea, tanto tiempo. Por otra parte, ok, está una situación muy complicada en que cuando una persona es muy buena y ayuda a muchas personas, pero se suicida. ¿Qué pasa con esa mm, alma? Si hay muchos. ¿Ok? Esa alma va nuevamente al purgatorio. ¿Ok? No pasa, por supuesto, exactamente por el proceso a una persona que se suicidó directamente. ¿Ok? Pero en este caso, esta persona va al purgatorio. Inmediatamente la decisión que toman es que puede ir a la luz con rapidez por el proceso que hizo, ¿ok? O puede pasar por el proceso que debe de pasar cuando una persona se suicida. En este caso, si la persona, ¿ok? Ayudó a ciertas almas en este plano terrenal y cumplió por lo menos su propósito, ¿ok? Esa persona va a la luz. Si la ok, persona dejó las cosas por hacer, ¿ok? Y no se prestó atención, no se dedicó a sí mismo, no le vio un sentido a su vida, lo más normal es que esa alma pase por ese proceso. Entonces quería comentar esa ok. parte. Ahora sí. Ah, está muy importante ese último comentario. Ajá, por ahí, lo que pasa es que escribieron varias cosas, había una pregunta, pero, ajá, por aquí dicen que si alguien tiene el don de oír, es normal que se maree y sienta un pito, me imagino que está hablando del oído, Ok. a veces. En este Ujú, caso, ok, lo más normal que si la persona empieza a escuchar voces, que se le da la clariaudiencia, ok, sienta mucho un susurro, que sea tanto ese susurro que sí, que sientas ese mareo, que sientas irritación, que sientas molestias, ok, en lo cual es bueno entonces canalizar esa parte por medio de la meditación y tratar de canalizar la clariaudiencia. ¿Cómo canalizas eso? Empezando a pedirle no a un ser querido, sino a tu alma, empezando a llamarte a ti misma. Eso es lo que va a permitir en ok, que empieces a ver una conexión. ¿Cómo te llamas a ti misma? Empezando a buscar a tu niño interior. Eso es lo que va a permitir que entonces tengas también un contacto directo con tu cuerpo. Y así, como persona, la parte de la clariaudiencia, ¿ok? No te molestes con tanta fuerza y lo puedas sobrellevar de la mejor manera. ¿Sí? ok, perfecto. Por ahí alguien preguntaba que cómo saben que un familiar después puede ser el ángel guardián. Algo así decía la pregunta. Ok. En este caso, la persona se puede hacer una consulta para saber quién es el ángel guardián. Si la persona no quiere hacerse la consulta, quiere saberlo con rapidez, ¿ok? La persona simplemente lo que tiene que hacer es empezar a hacer dos cosas. La Oh, primera es que puede meditar, ¿ok? 5 minutos antes de acostarse, ¿sí? Y empieza a decir con fuerza, quiero saber quién eres, quién es mi ángel guardián. Lo repite 3 veces. Así con facilidad se le va a manifestar en un sueño. La segunda manera es por medio de la meditación, pero ya no van a ser 5 minutos, sino puede ser 20 minutos. En este caso, empezar a meditar 10 minutos okay, o 20 minutos en una semana seguida. Luego de esa semana seguida, okay, ya cuando empieza a meditar constantemente una semana seguida, la persona directamente empieza a ver sobre su alma. Cuando tiene el contacto directo con su alma por sí solo llama a la persona que lo está guiando, que es su ángel guardián. Y en ese momento, por mm, medio de la meditación, o incluso después de que termine la meditación, le puede dar el nombre por sí solo, ¿ok? O incluso lo pueda ver. Y así es como puedas saber sobre tu ángel guardián. ¿Me explico? ok. Bueno, esta pregunta sí no sé si Gabriel la puede responder aquí o esto me parece que es como más de consulta, ¿no? Porque dice, mi hijo falleció, ¿me podría decir cómo está? Yo creo que Claro. eso es más consulta privada, ¿no? Pues sí, puede ser una consulta Sí, privada, ¿ok? En este caso, también para saber eso necesitaría el nombre completo de la persona quien falleció, ¿sí? Entonces, ok, y por supuesto la fecha de nacimiento, ¿sí? ok. Em, dice alguien.
qué duro sobre el tema del suicidio, porque hay gente que ha querido partir porque ese nivel, esta vida terrenal, les ha sido difícil o imposible vivirla, porque no lo aceptan. Bueno, según mi experiencia, creo que hay personas que no pueden lidiar con conflictos y pues también este amigo que se suicidó, recuerdo que él siempre nos decía que veía a una entidad que lo incitaba a hacer este tipo de cosas. Él decía que era una entidad oscura, que le decía que se suicidara, bueno, tanto digo que lo hizo. Entonces, puede ser así, Gabriel, o sea, que hayan entidades que insten a una persona a hacer eso, otros porque evidentemente la vida se les hace difícil. Mira, primero que todo te digo que sí con respecto a la parte de la identidad, porque yo tuve desde Mm, los 10 años hasta los 14 años un espíritu atrás mío que me decía suicídate, me decía cómo hacerlo, o sea, fue mm, algo muy fuerte. wow, Esa parte, por experiencia, sí. Por otra parte, también, ok, hay personas que se suicidan por los problemas, por las circunstancias, pero tenemos que comprender que lamentablemente, o bueno, no lamentablemente, uno viene a esta vida, pero si esta vida fuera tan fácil, entonces uno que aprendería, uno que transformaría, ¿no? claro, claro, Si todo estuviese tan fácil, entonces uno en qué ayudaría o qué permitiría en que uno hiciera un cambio como alma o como el alma, porque si solo eso también se volvería un alma vieja, ¿no? Entonces, en mm, este caso, ¿ok? Hay que comprender que todas las situaciones que uno pasa en este plano terrenal, que puedan ser espectaculares, hermosos o difíciles, tu alma misma, antes de reencarnar, ya lo había planificado de esa manera. Y para que lo planifique, significa que sabía que iba a poder con esa alma. Por eso es que no hay que rendirse. ¿Me expliqué? claro, sí. Las personas que mueren por muerte asistida en esos países donde existe la muerte asistida pasan por el mismo proceso que los que se suicidan. En este caso depende de la situación de esa persona. Mm, ¿Ok? ok. Ya depende de lo que sucedió antes de que la persona falleciera. ¿Ok? Así que en este caso lo más normal es que también esa persona, ¿ok? Pase por ese mismo proceso. ¿Ok? Sí, porque es algo que lo está planificando, ¿no? Aunque lo Claro, haga otra persona, pues. Ok, exactamente. ¿Ok? sí. Eh, Mi abuelito falleció hace 7 años y mi abuela lo siente en casa, incluso siente su respiración al dormir. Lo ve en casa, pero nunca le ve la cara. ¿Qué quiere decir eso? Oh, wow, o sea que cuando fallece su abuelo, su abuela lo siente. O sea, que su abuelo, ok, estaba muy apegado a su abuela, ok, y Mm, que en este caso significa que su abuelo está bien, se encuentra en la luz, se encuentra en la plenitud, pero significa que el día que parte su abuela, la persona que la va a recibir va a ser su abuelo, ok, a ella, ok, porque tiene una conexión muy importante y para que sea de esa manera tan fuerte, en que incluso pueda sentir su respiro, es porque también esas personas fueron o son almas gemelas. Me explico, o sea, que es ok, espectacular también. ok. Y una pregunta, Gabriel. ¿Todos van al mismo sitio? Por ejemplo, en una familia que fallecen, ya sea, no sé, por enfermedad, muerte natural, por accidente, ¿van al mismo lugar todos o eso no es así literal? No, sí van al mismo lugar, ¿ok? Van al mismo Ok, lugar, pero no es que, por ejemplo, van al cielo, ¿ok? Que muchas personas creen, no, es que van al cielo, están con los ángeles, y arcángeles, no, ¿ok? Simplemente van a un campo energético, que es como un paraíso, ¿ok? A donde se encuentran todos esos seres queridos, pero es pura energía, ¿sí? Por ok, ejemplo, hay personas o hay medios quien dice, ¿sí? No es que en el mm, otro plano hay edificios, hay vehículos, hay eso, no. No es que se vea de esa manera porque eso es pura energía, ¿ok? ok, Simplemente los seres queridos se van a hacer, o sea, se van a manejar o se van a manifestar con las cosas que tenía o que en este plano terrenal para certificar que es ese ser querido. ¿Me explico? ok, ok. Y a lo mejor, no sé si me entendiste esa parte, Francis. ¿Sí? Sí, Ah, sí, bueno, no sé si me expliqué bien. sí. Si tienes, si ves las preguntas, aquí hay una persona, como 3 mensajes arriba, que se llama Dani Teraria. Escribió allí un nombre, una fecha, y está preguntando algo, no sé si en este Eh, momento le puedes dar respuesta o ok, te después repetí. una cita. No sé. ¿Ah? Se Dani llama Dani Feraria Ferrari. y dice algo así, Hanna Andreina
Cairasco Gutiérrez, del 14 de mayo del 2020, falleció por una caída de año y medio. Ok, sí, sí, tenemos el mismo mensaje, lo que va a ver. Ok, en este caso, la pregunta de esta persona es si Ana, o sea, Hannah, ok, Hanna. Ujú. aceptó su muerte, fue a la luz y se encuentra bien, sería la pregunta exacta. Ok, Sí. por ver el nombre completo y la fecha de nacimiento, que también es lo que más me interesa, aquí en este caso. Ah, Y la pregunta es si esta persona aceptó su muerte y se fue la luz, la respuesta es que sí, esta persona sí aceptó su muerte, si fue la luz sin con esa plenitud, ya que como fue por medio de un accidente, automáticamente ese ser querido va a la luz con rapidez. Por otra parte, ok, no sé por qué es lo que me está manifestando, pero también se ha hecho sentir muchas veces por medio de ti, en lo cual sería muy importante que le des la importancia a las señales que te está dando. No es tu imaginación, sino es ella quien se está manifestando de muchas sensaciones y de muchas maneras contigo para demostrarte que está bien y que también está contigo. Entonces, ten presentes a esas señales, ¿sí? Y bueno, lo importante es que sí esté la luz, ¿sí? Disculpa, ahora sí. ok. Este, eh, ¿Sabes? ajá, ¿No? ¿Ibas a lo decir que algo? pasa es que hay como muchas preguntas, entonces se me va, no logro leerlas. Cuéntame, Gabriel, dime. Hay una pregunta que están diciendo, ¿ok? ¿Cómo sabemos si un familiar que murió necesita oración para que su alma descanse en paz? Sabes que las oraciones es muy importante también en orarle, ok, en pedirle al ser querido, pero siempre he recomendado que para que el ser querido uno lo pueda ayudar es simplemente visualizárselo y decir acepta tu muerte anda a la luz y que cuando lo recuerdes, recuerdes esos bellos momentos, ok, porque si lo recuerdas triste, mal, lo estás atrapando. Y para saber si ellos están en paz, simplemente decirle con fuerza, ok, que se te manifieste en un sueño o que te den una señal y te la van a dar, en lo cual esa señal va a significar que están en paz y que están tranquilos, pero hay que interactuar directamente con ellos, ¿ok? O sea, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, una persona quiere saber si su abuela está en paz, ¿ok? Pero le da miedo pedirle, pero quiere saber. Pero ¿sabes qué es bonito? Que le pueda pedir directamente, que le pueda decir si se encuentra bien y que pueda sentir esa información directa, porque son dos cosas muy diferentes. Cuando tienes, okay, una información de un tercero, o sea, de un medium, Mm, okay, a que tú lo veas por ti mismo, okay, tú digas, wow, okay, recibí ese contacto directo. Por eso es que digo que, por ejemplo, en una sesión con cualquier medio no solamente permiten que haga un cierre y un comienzo, sino que interactúes más con el espíritu, okay, y que conversen más, porque esa es la idea también. ¿Me explico? ok, buenísimo. Bueno, chicos, tienen muchas preguntas y yo les recomiendo que vayan a la cuenta de Gabriel, que es medium.gabriel. ¿Es así, Gabriel? Sí, Tu cuenta. exactamente. Y Medium allí punto. van a conseguir su número de teléfono y ahí le pueden escribir, pedir la cita, porque para él es complejo responderle a todos al mismo tiempo porque hay mucha gente enviando nombres, fechas de nacimiento. Pero es complejo, me imagino aquí, en tan corto tiempo. Entonces es mejor que hagan una cita con él con calma, en donde puedan como que disfrutar del proceso, ¿no? Sí. Mira, ¿sabes qué? Además, en esta parte espiritual es algo muy, muy curioso, porque cuando uno tiene un contacto directo con un espíritu, muchas veces vamos a creer que no solamente vamos a tener ese miedo o que vamos a estar ansiosos cuando los veamos, sino que vamos a quedar en blanco, ¿ok? Que es lo que siempre pasa. Mm, Yo como medium, por ejemplo, cuando yo comencé a hacer estas consultas y quería comunicarme con las personas, o que en plena consulta, o sea, con los seres queridos para darle la información, es impresionante porque cuando los llamo y se manifiesta a los 9 años de edad, que recuerdo que fue la primera vez que empecé a hacer sesiones ya a los amigos de los amigos de los familiares, yo me quedé impactado, yo me quedé en blanco. Y yo me hice una pregunta, yo dije, ¿cómo yo puedo hacer esto? mm, ¿Por qué tengo este don? Yo mismo me hice esa pregunta. ¿Por qué estoy aquí sentado hablando con la persona y haciéndole la sesión? En ese momento yo tuve una señal y un mensaje directamente de mi ángel guardián, ¿ok?
El mensaje que me dio mi ángel guardián fueron tres cosas. La primera es que me dice que el mensaje directo que yo estaba percibiendo en ese momento no solamente era un mensaje que estaba percibiendo como persona, sino también el mensaje directo de la persona a quien yo le estaba haciendo la consulta. Segundo, ok, que la otra pregunta que yo me había hecho, que porque yo estaba aquí haciendo la consulta, me respondió que yo estaba aquí haciendo la consulta porque el propósito no era solamente ayudar a esa persona, sino poderle guiar sobre su propósito o su misión de vida, ok, porque así como yo estoy encontrando la mía, la idea es ayudar a otras personas para encontrar el suyo, como por ejemplo, Francis, tú haces tus terapias, tú hablas siempre de tu experiencia, tú ayudas a esas personas de la mejor manera, pero también lo estás ayudando a encontrar su misión de vida. O sea, es algo espectacular, ¿sí? Y por otra parte, cuando yo le hice la pregunta que, porque estoy haciendo la sesión directa en vez de ayudar a la persona o sea, con su ángel guardián, con sus seres queridos, pero porque estoy en sesión en que le estoy tocando todos los puntos emocional del pasado, lo que me respondió fue lo siguiente, que eso fue lo que yo escogí, que eso fue lo que yo deseaba, y que todas esas circunstancias complicadas que yo estaba pasando en mi vida era porque la podía superar. Y ahí es donde yo comprendí, Francis, realmente a los 13 años de edad, realmente después de todo ese tiempo, comprendí que la vida es una sola, que a pesar de que puedan pasar muchas reencarnaciones más, hay que comprender que hay que disfrutar el presente. Muchas veces uno se da cuenta que hay que disfrutar el presente de dos maneras. La primera, ¿ok? Es cuando uno entra a este tema espiritual y le gusta y empieza a disfrutar el presente y se dedica. Y la segunda, que es la más fuerte, que es la más común, es cuando uno pierde a un ser querido, muy cercano. Y ahí es donde uno comprende que tenía que disfrutar el presente. Y es algo muy doloroso. Pero es algo, que lo digo, es porque, señores, siempre hay que estar siempre con las personas con quien uno quiere. Y no solamente estar, sino poderse expresar al 100%. Y si no, uno no se puede expresar porque no dio chance, porque no era momento, porque no tocaba en ese momento. No te sientas culpable. Al contrario, exprésate. Exprésate porque el ser querido te va a escuchar. Sonríele a la vida. Recuerda que hay que recordar que independientemente de estas situaciones complicadas de la pérdida de un ser querido, la vida nunca va a estar en contra de ti. Al contrario, la vida siempre va a estar junto a ti. Porque muchas veces cuando uno tiene esa pérdida, y quiero que me corrijas a ver si es así, Francis, uno se siente solo. Uno se siente que nadie lo entiende. ¿Aló, me Sí, escuchas? Hola, sí, ¿me escuchas? ¿Sí? es- Ok. Cuando uno va comprendiendo, ¿sí? Que ujú. uno viene a esta vida a seguir adelante, a evolucionar lo que uno tiene, las cosas van cambiando por sí solas. ¿Ok? No es fácil por lo que uno pasa, por la pérdida del ser querido, pero para que tengas esa pérdida en ese momento es porque uno lo puede superar. ¿Ok? Y como siempre te lo he dicho, Francis, y siempre también tú me lo has demostrado, tú eres una mujer fuerte, increíble, espectacular, ¿ok? Y que independientemente de la pérdida de tu madre, tú siempre has demostrado esa fuerza que no todo el mundo tiene, ¿ok? En lo cual eres una mujer de admirar. Y a todas las personas que también se quieren hacer las consultas con Francis, con las terapias, también se lo recomiendo porque es una mujer que no solamente habla de lo que ve, de lo que percibe, de su experiencia, sino que también cuando te habla de lo puntual, ¿ok? Y te ayuda desde tu alma. Así que realmente agradezco mucho, Francis, por esta entrevista contigo, por podernos expresar mutuamente, ¿ok? Sobre este live. Bueno, estoy muy agradecido contigo, Francis. ¿Qué más puedo decir, ah? No, yo también estoy muy, muy, muy contenta de que estés aquí y las chicas que están en mi grupo, estoy segura que aquí hay muchas y están felices de que estés aquí también, porque siempre estamos hablando de ti, siempre. De verdad que te agradezco mucho, pues, este live, tu apoyo, tus palabras, de verdad que te agradezco muchísimo, muchísimo. Ha sido tremendo apoyo para mí. Así que, Y bueno, mira, yo te digo, muchísimas gracias. yo siempre soy directo con las cosas. Y cuando a mí me encanta, cuando a mí me agrada mucho una persona, yo lo digo en público, en privado, como sea, pero siempre lo voy a decir en ese momento.
Y tenía que desahogarme, expresarlo, Francis. Y bueno, agradezco mucho por todo, ¿sí? Les mando un fuerte abrazo a todas las personas que están viendo este live, a ti también, Francis, ¿ok? Y bueno, seguiremos en contacto, ¿sí? Claro que sí, claro que sí. Gracias, ¿ok? Un beso a todos, gracias, Gabriel. Chao. Chao.